Este 17 de junio de 2014, el diario ABC adelantaba que el gobierno piensa el próximo viernes en Consejo de Ministros anunciar una bajada de impuestos, más precisamente una bajada del IRPF y del impuesto de sociedades. Pues ya tocaba para los pobres y flacos bolsillos de los contribuyentes que el gobierno se acordara un poco de ellos. Para hablar de este y de otros temas, en Periodista Digital nos gusta llamar a Simón Pérez, que es director de inversiones de SLM Análisis Financiero. Simón, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, a PD. muchas gracias. Bueno, portada de ABC, a bombo y platillo, el gobierno piensa bajar los impuestos. Qué buena noticia. Tenemos que alegrarnos. ¿Será una bajada realmente que lo sintamos o será una historia de estas que te hacen que te bajan por un lado y te suben por el otro? A ver, a priori el titular es positivo, como tú dices, y transmite cierta alegría, cierto optimismo sobre la recuperación económica. La política fiscal, como sabes, es una herramienta básica de la política económica y acostumbra a ser algo contracíclico. Es decir, cuando la economía va mal, pues se hace política expansiva, que sería aumentar el gasto. Pero ¿qué ha pasado en esta crisis? Que esto ha sido una crisis que ha venido originada sobre todo por el excesivo endeudamiento, y la crisis de deuda ha hecho que los mercados no se fiasen de España, la prima de riesgo se disparó y tuvimos que hacer políticas contractivas en una economía en recesión, ¿vale? Es como tuvimos que ponerle el pie encima de la cabeza a una economía que estaba en el suelo agonizando e intentando levantar. Pero yo soy el primero que defendía las políticas de austeridad para recuperar la confianza de los mercados, que son los que nos financian. Es decir, siempre hemos dicho, más vale poder cobrar 500 euros al mes, pero poderlos cobrar, que no pretender cobrar 1000 y que sea inviable. Entonces, valía la pena recortar el gasto público, recortar el sueldo de los funcionarios, eliminar pagas dobles y hacer muchos otros gastos en muchas líneas que se tenían que recortar para recuperar la confianza de los mercados. La excusa, el argumento era razonable, pero ahora ya se ha recuperado la confianza. Ahora ya hemos bajado. Eso te iba a preguntar. Tú que le tomas el pulso todos los días al mercado. Del 2012 pagar un 7%, ahora en 2014 España paga menos de un 3% a 10 años, a tipos mínimos desde hace más de 20 años que nos estamos financiando, o prácticamente. Deberíamos aprovechar la coyuntura para hacer deuda, emitir deuda, hacer déficit este año, totalmente contrario a lo que decíamos antes, y jugarnos, imagínate, un aumento de la prima de riesgo. ¿Por qué no? Hay que aprovechar este momento para incentivar el empleo y el crecimiento, que es lo que a la larga recuperará la viabilidad del sistema. El tema no era que nuestros impuestos fuesen caros o baratos, sino que al dejar de crecer, un sistema que se basa en el crecimiento empieza a temblar. El estado de bienestar por un momento se ha puesto en duda. Hemos recuperado la confianza desde un punto de vista financiero, pero desde un punto de vista económico hay que volver a producir y a crecer más de lo que se consume. Pero desde mi más absoluta ignorancia, tú has sido autor de un libro que se titula 2017, Final de la Crisis. ¿Qué sentido tiene volver a cometer errores del pasado? Es decir, más deuda, aprovechar esta pequeña tregua que nos dan los mercados para endeudarnos más, para ser un poquito más expansivos y volver a recuperar el terreno perdido. ¿Tiene sentido eso? Es que en economía y en muchas otras cosas nunca es nada blanco ni negro. O sea, las preferentes son malas. Sí, aparentemente sí, pero hay gente que las ha comprado en el 2012 y ha ganado un 100% en 6 meses. En ese momento pueden haber sido buenas. Yo ahora estoy comprando deuda subordinada de según qué bancos, cosa que hace 5 años nunca hubiera hecho. Entonces, en la coyuntura actual ponen una balanza. Pero la gente ya te conoce. Tú eres un defensor de las economías liberales, de la economía de mercado, de la austeridad, de todo lo contrario a lo que es el derroche. Y nos estás proponiendo que gastemos más. No, que bajemos impuestos, en este caso, que es menos intervención del Estado. Yo considero que la reducción de impuestos más que el gasto público es el camino correcto, por el siguiente elemento, y es que el 50% prácticamente de nuestra economía es gasto público e ingreso público vía impuestos. Tenemos una carga impositiva del 50% y un gasto público sobre el PIB de más del 50%. Tiene que reducirse el papel del Estado porque no es un buen gestor de los recursos públicos ni privados. Imagínate, había comunismo, había capitalismo, dicen que el capitalismo ha triunfado, que esto es una economía capitalista, pero el 50% del gasto es gasto público. No es cierto que esto sea capitalismo de Estado. Es capitalismo de Estado 50-50, ¿de acuerdo? Pero no hay economías puras comunistas
comunistas apenas y capitalistas y se supone que hemos triunfado más. Entonces yo, claro que estoy a favor de recortar el papel del Estado a través de la reducción de impuestos que a corto plazo incrementa la renta disponible para los sujetos privados y a largo plazo hará que el gasto lo decidan personas que en vez de por presupuesto, como van los estados, tienes este presupuesto para gastártelo en un año, o los políticos son personas que quieren maximizar el beneficio de sus recursos. Entonces, la bajada de impuestos es muy buena. Es lo que la economía requería en el 2008, 2009, 2010, pero por situación no se podía hacer porque desde un punto de vista financiero no era sostenible. Pero la dirección era esta, que es reducir impuestos. Gasto público, yo únicamente lo que haría sería devolver lo recortado a la sanidad y a la educación. Es decir, son líneas que no se tenían que haber atravesado nunca. ¿Y lo de emitir deuda que comentabas antes? Pues claro que sí. ¿Nos queda margen? Es que España tiene una línea, una deuda hay que aprovechar pública la ya de, corrígeme, pero creo que estaba casi el 100% del casi. PIB, ¿no? En breves semanas estaremos, no, máximo meses, en el 100% del PIB, ¿correcto? Pues algún día habrá que devolver eso. La foto es muy mala, algún día habrá que devolverlo, pero ahora mismo con estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, nietos y demás. Con más de un 25% de desempleo, el panorama es muy, muy, muy negativo. Estamos como Grecia y luego ya pasamos a países como Portugal con un 15, un 16, 17%. Hay un salto abismal. No pero puede si se ser. Nos vende la recuperación, si se nos vende que estamos saliendo. Hay un riesgo latente ahora mismo de que partidos como Podemos puedan salir reforzados de un desencanto general con el sistema económico actual y proponer medidas tan radicales como no pagar la deuda. Entonces, lo que tenemos que hacer, o sea, incluso visto un default a la Argentina. Sí, visto desde un punto de vista de una persona capitalista y egoístamente pensando solo en mí y en que el sistema perdure, ahora mismo esa bolsa de desempleo en España es un riesgo latente muy importante contra la viabilidad del sistema a medio plazo. Y me preocupa mucho y me urge que se arregle esa situación, que haya un 15% de paro. Un 16, un 14 sería razonable, un 25 estamos en una zona de riesgo de conflicto social. Prefiero emitir un poquito más de deuda de la cuenta, tener un poco más de déficit este año, podría ser para hacer gasto público, esperemos que no en algo tan tonto como el plan E, pero un gasto público razonable y que se genere empleo, aunque los mercados desconfíen de nosotros y la prima de riesgo suba a 100 puntos y pasemos de financiarnos del 3 al 4, vamos a generar movimiento interno que va a hacer que otra vez circule la demanda, el consumo y que haya consumo y alarga crecimiento y baje el desempleo. Pero fíjate que hablas del consumo y no van a tocar el IVA. Tenemos un IVA en la mayoría de los tramos del 21%, ¿no? Piensa que en el IVA, cuando estábamos en el 16% y decían que no lo iban a subir, era evidente que lo iban a subir porque estábamos 5 puntos por debajo de la media europea. En los países de Centro Europa se paga el 20-21 y en Norte Europa incluso más. Entonces, en términos de IRPF ya estamos en los niveles más altos en términos mundiales. Encima nos habían puesto ahora un extra IRPF durante unos años temporal, se suponía. No es lógico que se mantenga ese sobrerecargo del IRPF. E incluso la tendencia debería ser reducirlo un poquito. Por ejemplo, en Cataluña pagamos uno de los IRPFs más altos del mundo entre la parte estatal y la autonómica. Entonces, realmente, reducir el IVA es importante y es el camino. Tú dices lo del consumo, lógicamente, porque siempre se ha considerado que los impuestos que gravan el consumo tienen un mayor componente de efecto final deseado. Pero vamos a ver lo siguiente. Las personas de menor poder adquisitivo tienen una mayor propensión al consumo, que se llama. Es decir, de toda su renta se gastan más parte porque lo necesitan. Una persona que cobra 1.000.000 de euros gasta el 20-30% o el 80% de su sueldo y una que solo gana 1.000 euros se lo gasta todo. Entonces, si las medidas se hacen sobre impuestos sobre la renta, impuestos de sociedades, pero son especialmente destinadas a los tramos de menores rentas, tienen un efecto también importante sobre el consumo. El ahorro de IRPF tiene que ser para los tramos de rentas inferiores, que son los que tienen una mayor propensión al consumo, y entonces es cuando tendrá un mayor efecto. ¿De acuerdo? Dice el editorial de ABC, que es el periódico que ha dado esta filtración, que esta bajada de impuestos es justa, oportuna, necesaria, pero todavía insuficiente. Creo que coincides con eso, ¿no? Sí, es insuficiente. A todos nos gustaría que fuese mayor, pero está el otro lado de la balanza, que es el que tú pones encima de la mesa, que es volver a repetir errores del pasado, volver a gastarte hoy el dinero que se supone generarás mañana, volver a comprometer a las generaciones futuras. Entonces, bueno, vale, sí, pero solo un poquito y hasta cierto punto. Eso que te decía, es un tema de matices, una escala de grises siempre. Ahora mismo en la balanza nos conviene perder un poco de credibilidad fiscal a cambio de algo de crecimiento. Yo creo que sí, después de 2 años centrados en recuperar la credibilidad financiera y obviando el desempleo.
como eres un hombre muy ocupado y no paras un minuto, te voy a comentar lo que dice un poco la información. El tributo que más bajará va a ser, como decíamos, el IRPF. La intención del Ejecutivo es dejarlo en, bueno, volver a la situación inicial en la cual, cuando entró el gobierno de Rajoy, en la cual lo había dejado más o menos Zapatero. El impuesto, que ahora tiene 7 tramos, tendrá 5. Los tipos máximos y mínimos volverán como poco a los que Rajoy se encontró cuando vino la Moncloa. Un mínimo de 24% y un máximo del 45%. Ahora van del 24,75 al 52%. Aparte de los recargos autonómicos. Esto es muy bueno. Ya te digo, nosotros percibimos muy negativamente ese incremento temporal del IRPF, porque son estas cosas que parecen temporales y luego muchas veces se quedan. Y nos daba miedo que se quedase. Estamos muy contentos de que se vaya a retirar el incremento. Y bueno, hay teorías económicas incluso que dicen que a partir de un 50% los tipos impositivos de IRPF o similares son desincentivadores a la producción. Es decir, hay un umbral en el cual ya subir impuestos es contraproducente. Y ese umbral es el 50% y se había atravesado. Cuando la gente decía que podía ser peor el remedio que la enfermedad, estábamos ya entrando en un punto en el que iba a empezar a ser cierto, o estaba empezando a ser cierto. Y nosotros que hemos sido pro recortes, como te decía, y pro austeridad, llevamos un año y pico viendo cómo toca cambiar el rumbo y ahora ser un poquito más pro expansión. Aunque sea malo a largo plazo, como tú dices, pero en el corto plazo, ahora sí que el remedio puede ser mejor que la enfermedad. Bueno, esperemos. Cuéntame cómo respira la bolsa en estos momentos. Bueno, pues ahora mismo hemos visto cómo, tras un inicio de año en que todo el mundo estaba muy positivo en renta variable, decía que era el año de la renta variable, que había que ir reduciendo renta fija, realmente la renta variable ha estado lateral. ¿Renta variable qué es? Bolsa, acciones, han estado laterales los primeros 4 meses del año, sin dar apenas rentabilidad, y recientemente con las palabras de Mario Draghi sí que han roto y están empezando a subir las bolsas. Y en cambio los bonos y la deuda han tenido un rally brutal en los primeros 4 o 5 meses del año. O sea que ha ganado más la renta fija, los bonos, que no las acciones. Ahora que vemos que se ha roto hacia arriba por las palabras de Mario Draghi, que impulsan a 2 años vista la política monetaria va a ser acomodaticia. Entonces tenemos Rajoy, reducción de impuestos y una política fiscal acomodaticia aquí y en otros países de Europa, cada vez menos restrictiva y más expansiva, y una política monetaria del BCE que empieza a ser expansiva. O sea que el largo plazo... Con esa bajada de tipos, por ejemplo. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Más que crédito, el crédito más consumo. fluya a la población, nuevamente el consumo. Es lo que es la clave de todo ahora mismo, que vuelva al consumo. Pero esa bajada de tipos tiene también una contracara. Un euro más débil, por ejemplo. Es que nos conviene ahora mismo depreciar el euro. ¿No es un castigo al que exporta? Sí, pero también... No, si depreciamos el euro, no. Si depreciamos el euro, que es lo que nos conviene, el que exporta mejor. Esa es la clave. Ahora aquí, la clave en Europa, que es una economía envejecida y que está en decrecimiento poblacional prácticamente, pasa por la exportación. El crecimiento interno es difícil y pasa por la exportación la clave, y nos interesa mucho depreciar la divisa para poder exportar con más facilidad. Los sectores que mejor están yendo, las acciones que más están subiendo en la bolsa, son las de las empresas que se abren al exterior y que cada vez tienen un mayor porcentaje de sus ventas fuera de España. Las bolsas, ya te digo, están rompiendo niveles hacia arriba, ahora están tonteando un poquito desde hace unos días, pero siguen subiendo. La perspectiva es positiva en los mercados, la economía va acompañando, los PIBs van creciendo, vamos saliendo de la recesión los países que todavía estábamos. Estados Unidos crece, Reino Unido crece, las tasas de desempleo se están reduciendo. La verdad es que poco a poco la situación cada vez es más positiva, está mejorando y los mercados están anticipando mejoría económica y de momento la mejoría se está dando. ¿Qué queda? El paro es la gran asignatura pendiente, el desempleo y por tanto el consumo interno, la demanda interna. ¿Y por qué no se crean empresas? ¿Por qué no se apuesta? ¿Por qué hay tanta reticencia? Tú que trabajas con inversores, ¿qué es lo que te dicen? Al final hay un tema de falta de confianza muchas veces en nuestro país, de dificultad para crear una empresa. Piensa que somos uno de los países de la OCDE donde es más complicado muchas veces temas de trámites administrativos y burocracia para crear negocios. Y con todo el tinglado autonómico me imagino que Barcelona, por ejemplo, será caótico, ¿no? Entre las 10 primeras ciudades en nivel de calidad de vida a nivel mundial, se supone, según ciertos estudios, y los mismos estudios dicen que en facilidad de creación de empresas estamos en el puesto 150, 160, 170 según cuando hacen el estudio. Es decir, somos de las mejores capitales del mundo en calidad de vida y de las peores en facilidad para hacer negocios, ¿vale? Entonces hay que simplificar el mercado laboral,
hay que simplificar la actividad empresarial, hay que simplificar todos los trámites burocráticos, simplificar los impuestos. ¿Y para qué sirvió la reforma laboral entonces? Pues Si lo al mismo final no se ha fue creado un empleo. golpe de efecto. No, es que había que destruir empleo, había que destruir desempleo ineficiente que lastraba las empresas, y si no las empresas iban a quebrar. Bueno, empleo ineficiente había más en el Estado que en las empresas. Y ese también empleo no sé, habría que recortarlo. Habría que haberlo recortado más. Es como quizás, lo de ¿no? las políticas de austeridad. En aquel momento era conveniente, muy en el corto plazo no era bueno. La reforma laboral iba a destruir empleo, eso era evidente, aunque no lo dijesen. Pero hacía falta crear un sistema pues más flexible en despedir. Sí, ciertamente es así. Pero eso a largo plazo hace que el sistema es más flexible y tenga menos tasa de empleo friccional, que es la de las personas que están buscando empleo y que nunca se podrá eliminar. Entonces, si tú tienes un mercado laboral muy ineficiente, que todos los procesos son lentos, la negociación colectiva, la contratación, esto hace que el paro friccional, el que tiene la economía en su estado natural por personas que están cambiando de empleo, sea muy grande, porque se tardan muchos días en cambiar de empleo. Por el contrario, si tienes una economía simplificada en términos laborales, logras una tasa friccional mucho más baja y por tanto la tasa de paro natural que se dice de tu economía, la inevitable, también es menor. Entonces, en España ahora tenemos dos problemas. El desempleo friccional, que es el desempleo que, como te digo, se debe a la burocracia excesiva, y el desempleo estructural, que se debe a un sector que ha estado sobredimensionado, que es el de la construcción, que ha generado otro sector sobredimensionado, que es el de la banca. Sobran banqueros por todas las oficinas que se están cerrando y sobran constructores que tienen que reconvertirse a otros sectores, porque como se produjo en exceso inmueble, tenemos stock para unos cuantos años donde no hacen falta estos puestos de trabajo, y eso genera todas unas bolsas, ¿vale? Entonces tú imagínate, muy a bote pronto, pero para entender bien el ejemplo, tenemos un 10% de constructores y banqueros que tienen que estudiar otra cosa o buscar otro trabajo, un 10% de paro normal y un 5% de paro friccional que se debe a que este país es muy ineficiente. Si atacamos la bolsa de paro estructural y reconvertimos a estas personas, por ejemplo, a que instalen paneles solares o molinos de viento en cada balcón de Madrid, ¿vale? Y tenemos que simplificar la normativa laboral para reducir el paro laboral, podremos ir tendiendo a ese 10-12% de paro que sería el razonable y no el extra que se debe a problemas de España en concreto, que son estos sectores. Sabe que al Papa Francisco le preocupa mucho el desempleo juvenil. ¿Qué recomendación podemos hacer en ese sentido? ¿Qué se puede hacer? Porque nuestros jóvenes se están yendo. Aquí no hay nada. Ahí es un tema cultural. Tenemos un problema tanto en el paro juvenil como en el paro de las personas mayores, ¿de acuerdo? Nosotros en nuestra empresa acabamos de incorporar ahora mismo una persona que tiene 52 años. Sale de un banco, de estar... Tendría que ser portada de los periódicos. Una persona de 52 años que ha conseguido un empleo. ¿Vale? Y ha estado 30 años de director de oficina en un banco. Y lo han prejubilado, ¿vale? Pero de una forma que puede colaborar con nosotros. Y nosotros, la verdad, estamos encantados de poder tener una persona que tiene 30 años de experiencia. Entonces él dice, si yo con vosotros tengo arquitectura abierta, puedo vender fondos de todas las gestoras, puedo comprar acciones de otros países, todo esto antes no podía hacerlo y tenéis mucho que enseñarme. Y nosotros le decimos, y tú a nosotros también, que llevas 30 años tratando clientes, aunque sea con otros productos, tienes una experiencia que para nosotros es muy valiosa también. Entonces realmente hay que saber encajar. Yo intento tener becarios en mi empresa que son universitarios, chavales jóvenes que están haciendo prácticas sin cobrar, jóvenes de entre 20 y 30 años con algo más de experiencia, algún senior de 42 tenemos otro, y un muy senior que nos enseña otras cosas, y cada uno puede aportar cosas distintas. Entonces realmente hemos de intentar romper. Es que es verdad que hay un factor cultural, hay una idea de decir, esto con 5 chavalitos lo arreglamos, ¿no? Claro, y de decir, no, un tío de más de 50 años es un cadáver profesional. Es una expresión lo único que trae son problemas. Y tal, y es que ya no merece la pena, porque para cuando le hayamos enseñado se habrá marchado. Pues yo tengo becarios para 6 meses y ya, sabiendo que es para ese tiempo, pues ya adapto la forma de trabajo y seguro que encuentro una forma de que me puedan ayudar y los chavales hagan unas prácticas. Entonces realmente no hemos de menospreciar a personas de 50, 55, 60 años en un momento en que la esperanza de vida se ha incrementado notablemente, que están incluso totalmente dominando las nuevas tecnologías. En muchos casos ves a personas de esa edad que dominan perfectamente tema web, tema mail, todo. Pues no tiene que ser una barrera, es un tema cultural realmente. Hay que valorar mucho la experiencia acumulada de las personas mayores y plantearnos que quien quiera no tenga por qué jubilarse a los 65, que pueda seguir hasta los 70 y los 75 años incluso, y se puede aportar valor seguro en muchas empresas. Lógicamente, una persona que esté haciendo un trabajo físico 12 horas al día no,
Pero un trabajo ejecutivo como el nuestro, por ejemplo, pues sí. Para terminar, Simón, danos un poco de optimismo. ¿Dónde están las buenas señales? ¿Dónde la economía se está moviendo? ¿En qué sector estamos repuntando? ¿Cómo va a ser el verano? Pues a ver, la verdad es que los patrones que estuvimos comentando la otra vez se están cumpliendo. Vamos saliendo de la recesión, se va incrementando la confianza, se está deteniendo la destrucción empresarial. Por cierto, la última vez nos dijiste que fue un bombazo, salía en todo internet, Twitter, el menéame cualquiera, de que los de 40 años no íbamos a cobrar la pensión. No me dejes otro titular demoledor. No. y Ahora y es me hundas positivo. la moral. El tema es positivo. Tenemos el apoyo de Mario Draghi, tenemos el apoyo del gobierno, política monetaria expansiva, política fiscal expansiva, el sector privado en crecimiento. Esto es una fiesta, el IBEX para arriba. De momento, objetivo los 12.000 puntos, que ya estamos cerca, y este final de año que todo va a seguir estando positivo. ¿Vendrán otras crisis? Vendrán, pero todo apunta a que tenemos unos años por delante positivos. No van a ser bollantes como en el pasado, pero sí bastante positivos. Entonces, los drivers clave ahora que faltan, que son los niños rezagados de la clase, son el paro, la morosidad y el endeudamiento. En el momento que consigamos que baje el paro, y eso implicará consumo, que baje la morosidad, y eso implicará solvencia, y que se vuelva a crecer y sigamos creciendo, pues bajando el endeudamiento, son las tres cosas que nos preocupaban. Fíjate, antes estábamos haciendo una balanza entre deuda y paro. Si conseguimos que estas dos cosas mejoren, la morosidad también, ya habremos superado esta crisis. Ese será el momento en que puedas decir, se acabó esta crisis, cuando lleves 3-4 meses seguidos viendo como el paro baja, la morosidad baja y el endeudamiento baja. En ese momento habremos salido de esta crisis que han querido llamar no la Gran Depresión, sino la Gran Recesión. Pues ahí lo ven, nos ha vendido felicidad. Porque lo que viene es la felicidad, pero con datos, con números, con la experiencia de tantos años en el mercado de las inversiones. Simón Pérez, gracias. Un placer. Por venir a visitarnos en Periodista Digital y esperamos volver a tenerte aquí Gracias a vosotros. próximamente.